Hola a todos, sean bienvenidos a mi podcast. El día de hoy les traigo una invitada de lujo, múltiple campeona mundial y miembro de la Selección Colombia, María Fernanda Timms, más conocida como Mafe Timms. Hola a todos, muy encantada de estar aquí con esta increíble entrevistadora, futura campeona. Gracias. Así que gracias por la invitación. Ok, comencemos con la primera pregunta. Adelante. Y algo que me causa bastante curiosidad es de dónde proviene tu apellido Timms, porque no es un apellido nativo. Bueno, mi apellido proviene de Londres. Mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi padre, era de Londres y se vino acá a Colombia. Eran dos hermanos, uno se fue para Colombia y otro se fue para Costa Rica. Mi bisabuelo se vino a Colombia, terminó por estos lados costeños y bueno, ahí empezó el linaje por acá. De hecho, mi abuelo era un señor con los ojos verdes. Mi bisabuelo era súper grande, medía como 2 metros, era mono con ojos verdes. Y mi abuelo salió pequeño porque mi bisabuela era bajita, pero tenía los ojos verdes, así monito. Y la gran mayoría de mis tíos son monos ojos verdes. Y resulta que mi papá salió moreno, igualito a mi abuela. Mi abuela es de La Guajira. Entonces ella es morenita, pelo liso, ya muy guayú. Y mi papá fue a ella, fue el único que salió moreno. Y en la familia le dicen el negro, porque es el único negrito. Y mira cómo son las cosas de la vida, que salí yo y mira. Ah, sí. Y bueno, ya el otro señor se fue a Costa Rica y del Timms es muy común en Costa Rica también el apellido. Y también estoy investigando un poco sobre el apellido y vi que también significaba el que honra a Dios o temeroso de Dios. ¿En serio? Sí. No sabía. Bueno, qué lindo significado, mira. Sí. Yo soy muy creyente en Dios, mucho. Me procuro ir seguido a la iglesia, no te voy a decir que voy todos los domingos porque sería mentirte, pero sí procuro ir a la iglesia. Soy católica, soy bautizada católica, pero yo si voy a la iglesia cristiana no me importa, yo voy a hablar con Dios y ya, y soy muy creyente, hago promesas. De hecho hice una promesa este año que para el 24 voy a salir a repartir comida, a repartir regalos, a regalar dinero en los niños, en los semáforos. Soy muy creyente, así que me gusta ese significado. Gracias por decírmelo. No sabía. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. Quisiera saber sobre tus inicios del patinaje. Bueno, yo empecé acá en Santa Marta porque mis vecinas, donde yo vivía, tenían patines. Y yo tenía como 3 añitos, 4 añitos. Yo no me acuerdo de eso, me cuentan que salí a la terraza y ellas estaban patinando y yo empezaba a llorar. Y yo quiero patinar los patines. Y mis papás no me dejaban patinar, mi abuela, porque mi abuela decía que yo me iba a partir la cabeza. Entonces no me dejaba y cada vez que ellas salían, mis vecinas salían a patinar, a mí me llevaban para otro lado, me embolataban. Pero si las veía me ponía a llorar. Entonces mi papá llegó a la casa un día así como aburrido y me vio llorando por los patines de la vecina y dijo, no, vamos a comprar los patines, ya, no más. Fueron a San Andresito, me compraron unos patines y me puse a patinar en la calle con ellas y pues no sé de dónde, pero ya yo sabía patinar, o sea, sabía patinar en que no me caía y podía avanzar y todo eso. Entonces me llevaron a una escuela aquí en el polideportivo. Pues el anterior, antes había otra pista. Sí. Y me llevaron y un muchacho le dijo a mi mamá, no, ella, ¿cuánto tiempo lleva patinando? Y mi mamá le dijo, hoy. Y dijo, no, ¿cómo así me meter a patinar? Y pues yo no sé, yo creo que fue como más charla de él, pero bueno, me llevaron y empecé ahí en el polideportivo de la 19 y fui como a una válida como a las 2 semanas. Y gané.
Entonces todo el mundo decía, no, ¿y ella qué? ¿Y cuánto lleva? Y mi mamá no sabía, no tenía ni idea de patinaje, nada. Y mi mamá, no, pues lleva 2 semanas. Y no, que cambien los patines, porque yo tenía patines de pasta. Cambien los patines, y mi mamá, ¿cómo así que le voy a cambiar patines y por qué? Entonces ahí empezamos como a descubrir todos lo que era el patinaje, pues no teníamos ni idea nadie. Y empecé a ir muchas válidas de escuela. Yo lloraba mucho si perdía. Yo cada segunda, y eso era llorar debajo del sol 2 horas porque había cada segunda. Entonces empecé a aprender, empecé a foguearme. Pasé por todos los clubes de Santa Marta. Empecé en un club, no sé si todavía existe, dime tú, se llama Silver Patín. Ya no existe. ¿No lo conoces? Bueno, yo empecé en un club que se llama Silver Patín. De ahí pasé donde Chorro. De donde Chorro pasé a Halcones, que no sé si existe. Sí, si existe. Bueno, pasé a Halcones y de Halcones pasé a Mar Caribe. Yo me recorrí a todos los clubes porque no teníamos idea de nada. Entonces, cualquier cosa que le decían a ellos, pues ellos allá iban. Y ahí fuimos aprendiendo todos en familia. Y resultó que pues terminé siendo buena en eso. Yo, a mí a veces también me frustra cuando quedo de segunda y, y veo que tuviste una infancia bastante disciplinada y bastante feliz. Sí, tuve una historia de vida bastante bonita. A diferencia de muchos deportistas, y sobre todo en el patinaje, conozco historias de campeones del mundo bastante fuertes. En mi caso, pues no fue así. Obviamente hay momentos complicados, hay momentos difíciles, tanto fuera del deporte como dentro de él. Pero tuve una infancia feliz con mi hermano. Peleábamos todo el tiempo, ahora somos mejores amigos, pero felices. El patinaje me ayudó mucho, hice muchas amiguitas. Siempre mi círculo social fue el colegio y de patinaje. No tuve amigos por fuera de eso. Y bueno, la verdad la pasaba súper feliz, súper bien. En los viajes me lo disfrutaba mucho. Nada más lloraba cuando perdía, pero si no perdía estaba todo bien. Y creo que eso me dio bases muy sólidas para lo que soy hoy, ya más grande como mujer, porque siento que me criaron bien. O sea, es algo que yo agradezco mucho a Dios, porque, por ejemplo, nunca me dejaron que, no vayas al colegio. No, para mis papás el colegio era fundamental y yo tenía que ir a estudiar y formarme también académicamente, pero soltaban mucho cuando era, por ejemplo, patinaje o colegio. Si tenía que viajar y faltar a clases, no, ve a patina y después te pones al día. Entonces lo equilibraban bien, pero nunca fue como, ay, bueno, ya no estudias porque eres talentosa en eso, no. Y fue como que ellos hicieron un trabajo muy bien en lo posible, porque pues supongo que ser papás no es fácil. No he sido mamá todavía, pero no debe ser fácil. Pero creo que hicieron un trabajo bien y hoy agradezco mucho eso, porque siento que tengo una perspectiva de vida buena, que en lo posible soy una buena mujer, que es juiciosa, que intento ser lo más humilde y accesible del mundo. No, ¿sí me entiendes? O sea, obviamente mis defectos como todo el mundo, pero siento que gracias a lo que hicieron en mi infancia y a la crianza que me dieron, hoy soy una buena persona y soy una buena deportista. Y la siguiente pregunta es que si alguna vez así pensaste en retirarte del patinaje. Muchas veces. Muchas veces. Cuando estaba chiquita, a mí me golpeó mucho el tema de que yo no sabía perder. Entonces, Sí. Obviamente siento que uno no tiene como una progresión perfecta, ¿no? Te estancas, no ves resultados, vuelves otra vez y subes, y eso pasa desde chiquitos. Yo era una niña que estaba acostumbrada a ganar siempre. Por ejemplo, en menores, tú estás en menores, ¿cierto? Sí. En menores compiten 6 pruebas, Ujú. ¿sí? Bueno, yo estaba acostumbrada a ganar 6 de 6. Y de esas 6 pruebas que ganaba, 5 tenían que ser de primera. Y en una lloraba que quedaba segunda. Y llegó un momento en el que eso no fue así. Y yo no lo entendía. O sea, no entendía que era normal que eso no fuera así. Y entonces ya no ganaba 6, sino que ganaba 4. Y eso era para mí catastrófico. Y me pasó mucho que quedaba estancada. Entonces, cuando estaba chiquita fue la primera vez, tenía como... ¿Cuántos años tienes tú?
¿9? 10. ¿10? Sí. Yo tenía 9 años y dije, no voy a patinar más, porque ya yo no sirvo para eso y no sé qué. Bueno, ahí aparecieron mis papás y mi mamá me decía, no señor, ¿usted cómo va a renunciar a la primera? Usted está muy chiquita, me hace favor y va y entrena. Y bueno, volví y entrenaba. Después, cuando tenía como 13 años, ya no ganaba, me estanqué mucho. Era muy indisciplinada, no entrenaba bien y me estanqué y no ganaba, no nada, pero ni una sola. O sea, y quedaba atrás, lejos. Y entonces dije, no, ya yo no sirvo para esto, no sé qué, otra vez el cuento. Y mi mamá otra vez, usted me hace el favor y tiene que persistir, como que no sirvo. Entonces, cuando estés en la universidad y pierdas una materia, te vas a retirar. Y bueno, iba otra vez. Cuando me fui para Cartagena, yo me fui para Cartagena cuando tenía... La primera vez que me fui, tenía 14 años, pero yo iba y volvía por el colegio. Yo me gradué a los 15 años y me fui a Cartagena a vivir del todo y fui sola. Yo me fui a vivir solita. Entonces, cuando estaba en Cartagena, era diferente. Yo aquí estaba acostumbrada a tenerlo todo, en que me llevaban, me iban a buscar, me levantaban para ir a entrenar. Si iba, por ejemplo, a la bicicleta, llevaba a mi papá atrás todo el tiempo en el carro, terminaba la bicicleta y me montaba la bici, bueno, todo como al alcance. Y cuando llegué allá, primer entrenamiento en la mañana era a las 4:30 de la mañana, no fui porque no tenía quien me levantara. Y resulta que tienes que acostumbrarte a que ya nadie te va a levantar, sino que eres tú sola. Yo vivía en un pensionado, entonces me daban un desayuno y a mí no me gustaba. Entonces era o comerme algo que no me gusta o pasar hambre, porque no había más nada. Acá me hacían lo que yo quería. Entonces ese cambio fue muy abrupto para mí y dije, no quiero más esto, me voy, yo no puedo con esto. Aparte tenía que sobrevivir con muy poquito dinero y en ese momento a mí no me pagaban. Entonces era como que, ¿cómo hago para pagar el gimnasio, pagar los transportes? Yo estaba acostumbrada a ir y volver en taxi. Entonces, mi amor, vaya y coja buseta. Fue un cambio difícil y dije, no, me retiro. Entonces mi mamá otra vez, ¿cómo así que te vas a retirar? ¿Cómo vas a renunciar? No sé qué tal. Y yo, bueno, sigo. Y cuando estaba en juvenil, yo no fui selección Colombia en juvenil. Corrí 3 selectivos y los 3 selectivos me quedé por fuera por 0.1 por 0.4, otro por 0.6 y otro por 0.8. Me quedé por fuera de la selección Colombia. Cuando me quedé por fuera del tercer selectivo dije, ya no más. Yo no puedo aguantar esa depresión que da, es horrible. Ya yo no aguanto uno más y me retiro. Y mi entrenador me dejó, o sea, me dijo, ¿te quieres retirar? Retírate. Y yo, bueno, y duré mucho tiempo. Vivía en Cartagena, ya estudiaba en la universidad, pero no iba a entrenar. Iba a entrenar en la noche como por hacer ejercicio. Y podía ir hoy y no ir 5 días y después volvía y iba y así. Cuando se acabó ese año, mi entrenador me llamó y me dijo, ¿qué quieres tú de la vida? Y yo le dije, a mí me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero ya no más. Y me dijo, si tú en la vida todo lo vas a ver así, vas a ser una fracasada. Y se paró y se fue. Me dejó el plato de comida ahí porque aparte lo pagué yo. Y entonces fuimos a un campeonato en Medellín y yo tenía una amiguita que estaba en selección Colombia, ella era fondista, y estábamos corriendo una vuelta al circuito, que es una prueba de velocidad, y me ganó. Y empezó a burlarse de mí, ay, que te gané, que no sé qué. Y yo estaba súper ardida, porque no me gusta perder. Yo, uy, no, como así me va a ganar una fondista, no. Y me fui a hablar con mi entrenador y le dije, si tú me mandas a patinar de cabeza, yo lo voy a hacer. Pero yo no me quiero ir de patinaje así. Y él me dijo, ok, trabajemos. Y empecé yo a trabajar como nunca en la vida lo había hecho, porque era súper indisciplinada. Me transformé mucho y terminé pasando a una selección Bolívar. Y en ese momento estaba, por ejemplo, Jersey Puello, que es 28 veces campeona del mundo, es la mujer más campeona en Colombia, la más ganadora es ella. Ya se retiró. En ese momento todavía estaba. Y yo le gané y empecé a ganarle a todas las campeonas del mundo y yo decía, wow, yo sí tengo cómo. Entonces me entrené y pasé a Selección Colombia. Ya desde que pasé a Selección Colombia no pensé más en retirarme. Hasta el día de hoy, ya van como 6 años de eso. Aquí te traigo unos nombres y quiero que me digas para ti qué significan en tu vida. La primera es Alicia Macasio. Me vas a hacer llorar.
Mira, se me aguan los ojos. No, no. A ver, mi abuela. No se vale. Mi abuelita es una roca en mi vida. El segundo es Álvaro Ramos. Él significa, es mi entrenador, significa mucho respeto. Es un hombre muy fuerte, muy calculador. Yo lo respeto mucho y fue la persona que me llevó a cumplir mis sueños. Es Antonia Guzmán. Ella es la mamá de Heini, que es mi mejor amiga. Y cuando yo estaba en Cartagena, que no ganaba mucho dinero, ella me dijo, dije, ¿cómo así que tú no comes bien? ¿Cómo así que no tienes cómo sostenerte? Y no sé qué. Digo, véngase para mi casa que yo le doy comida. Y yo, ¿cómo así? Véngase para mi casa. Y me dejó dormir ahí y me daba comida. Entonces yo decía, porque yo era súper indisciplinada, entonces yo decía, ay, yo no voy a ir a bicicleta hoy, yo estoy muy cansada, eso es muy temprano, me voy a quedar durmiendo. Y me arropaba. Y llegaba y me prendía el foco. Me hace el favor, iba a bicicleta, ¿qué le pasa? Y me daba unas cantaletas. Y yo, ay, bueno, y me cambiaba. Solo para no escuchar la cantaleta me cambiaba, iba. Llegaba, me daba comida. Y entonces me decía, muéstrame tu ropa sucia. Y yo, ahí está en el canasto. Y decía, venga, yo le lavo la ropa. Y yo, no, ¿cómo me vas a lavar la ropa? Ay, no, si voy a lavarla a mi hija, ¿por qué no voy a lavar la tuya? Y yo me lavo la ropa. Uy, me hizo la vida súper fácil. Y me ayudó un montón. Y ya por último, para terminar los nombres, Irina y Freddy. Irina es mi mejor amiga, es mi compinche total. Me regaña cuando me pongo como loca a la cabeza. Cuando se me desajustan las tuercas, me dice, oiga, reaccione. Pero no, es mi mejor amiga, me acompaña a todo, quiere estar en todos los campeonatos, no quiere pelear un solo campeonato. Este año que yo tenía World Games, para mí eran mis sueños. O sea, mi sueño más grande era ir a World Games. Y cuando me dijeron que iba para World Games, yo súper feliz. Yo me puse a llorar, como ahora. Me puse a llorar cuando me dijeron, no, eres la seleccionada para ir a World Games. Porque solo va un velocista varón, una velocista mujer, un fondista varón, una fondista mujer. O sea, es una selección de 4 personas. Sí. Entonces, yo feliz, yo me puse a llorar y la llamé, mami, voy a ir a World Games, voy a ir a World Games. Ella también se puso a llorar. Yo estaba en Cartagena, ella estaba en Santa Marta y en el teléfono una acá y la otra allá llorando. Y me dijo, no, yo tengo que ir a World Games, ¿cómo así? Yo te tengo que acompañar a ir a World Games, eran en China. Y yo, mami, esto es en China. Y yo empecé, yo le dije, no, mami, es un regalo que yo te quiero hacer. Y la invité a China y tuve la oportunidad de pagarle las cosas a mi mamá en China. Y para mí era algo hermoso porque después de tantas cosas que pasamos, llevarla a ella, yo decía, uy, ya estoy en otro punto de mi vida en el que yo puedo invitar a mi familia, en el que yo puedo darle este tipo de regalos cuando ellos durante muchísimos años, supongo que tus papás lo están viviendo contigo, toca invertir, los patines son caros y las ruedas son caras y los uniformes son caros, todo es caro acá. Y bueno, después de tanto tiempo yo poder darle eso a mi mamá, fue hermoso. Allá estuvo en China conmigo, con la bandera de Colombia, y yo ganaba y ella y lloraba. Cuando yo gané la primera medalla, cuando estábamos escuchando el himno, yo me puse a llorar. Y yo soy muy llorona, como te diste cuenta, pero yo nunca había llorado en una premiación, jamás. Se me aguan los ojitos a veces, pero nunca había llorado porque es un momento tan feliz que no es como emocional, sino que es como, uy, lo hice, y es más eufórico, entonces no lloras. Pero yo me monté al podio y dijeron el himno de Colombia, uno se voltea a ver la bandera subir. Cuando estaba viendo la bandera subir y estaba escuchando el himno, me puse a llorar. Y yo estaba así, yo me limpiaba los ojos y yo voy a salir fea en las fotos, pero no podía parar de llorar. Y cuando volteo, estaba mi mamá llorando también.
Entonces, nada, ella es mi mejor amiga, es mi compañera, es nada, firme. Y mi papá es como el respeto y la disciplina. Porque todos nos pasa, tengo momentos en los que de pronto me patina la cabeza o que me paso y de pronto soy mal educada o llego a algún lugar y no digo buenos días. Oiga, ¿usted qué se cree? Salude. Y yo, perdón papi, buenos días. O sea, desde esas cosas, desde esos detalles, no me permite llegar a un lugar y no saludar, no decir buenos días, ¿cómo están? Gracias. Salir de un lugar, gracias, llegar y decir por favor. Desde esas cositas, él es muy con eso. Y es muy con la familia y hay que estar con la familia y ayuda a tu hermano. Y de hecho mi hermano vive en Cartagena y yo lo ayudo lo más que pueda. Yo le digo que es mi hijo porque estoy ahí, lo corrijo y lo regaño y me convertí como en su mamá también. Entonces creo que eso viene mucho de mi papá. Me guía mucho con el tema, por ejemplo, de los sueldos. No se ponga loca, invierta, ayuda a los que tiene que ayudar, no se ponga a ostentar con cosas. Entonces es como un polo a tierra silencioso, porque de hecho no me acompaña a los eventos, no le gusta tomarse fotos, no le gusta salir en mi Instagram, nada. Él es muy silencioso, pero es un polo a tierra que me mantiene cuerda en momentos donde la gente te permite hacer mucho. Porque cuando ganas, cuando estás saliendo de pronto en los canales nacionales y todas esas cosas, la gente quiere algo de ti. Quiere salir en tu Instagram para ganar seguidores, quiere posar contigo, quiere salir a rumbear contigo, ¿me entiendes? Y son banalidades, son cosas vacías, son cosas que no te van a llevar a ningún lado. Y sí, chévere, porque uno también tiene que disfrutar sus triunfos, pero también hay que saber ponerle un alto. Y creo que él es esa parte que me mantiene como a ponerle un alto a esas locuras. Y también quiero que me digas qué significan estos objetos para ti. Muéstrame. El primero, hay dos. El primero es este. Eso te ayudó a ir y nariz, ¿verdad? Sí. Esta, ay hombre, cómo está de sucia. Esta medallita, una medalla de plata, ¿la mostramos? Sí. Bueno, muéstrala tú. Ay. Ay, pesa. Es una medalla de plata que gané en China, Taipei, en un mundial universitario. ¿Te acuerdas que te dije que yo no había pasado en 3 selectivos en juvenil? Sí. Bueno, yo no pasé, en el último selectivo que no pasé, que te dije que me iba a retirar y todo eso, como a las 2 semanas me llamaron de la federación que querían que yo fuera a ese mundial, porque estaba estudiando ya y era como que los resultados que había tenido en el selectivo, está bien, no me iban a llevar al mundial porque no había pasado, pero me había ido lo suficientemente bien para ir a ese mundial universitario. Entonces, nada, fuimos al mundial universitario y la pasé súper bien en una villa, como si fuera una villa olímpica. Y como es universitario, estaban, por ejemplo, los jugadores de baloncesto de la NBA que van a esos cosas universitarios. Y yo soy fanática de la NBA, entonces yo los veía y yo, uy, no. Y para mí fue como un refrescarme de la vida eso. Y llegué y quedé segunda y te conté que yo no estaba entrenando bien. Entonces yo no estaba entrenando bien y quedé segunda. Y yo, ay, ve, me fue bien. Pero yo no era consciente, yo no conocía a las competidoras a nivel mundial ni nada porque pues yo nunca había ido. Y resulta que al mes siguiente era el campeonato del mundo en Beijing y yo me puse a ver el campeonato del mundo como una fan más y esas niñas que estaban compitiendo conmigo y que yo les había ganado, yo quedó primera una niña de China Taipei, quedé yo y después quedó una chica de Corea. Y esas chicas de China Taipei, de Corea y otra chica de Corea, resulta que estaban en la final de los 500 metros de mayores damas y quedaron creo que segunda y tercera y yo miré eso y yo, ay, esas son con las que yo competí y yo era juvenil
Y yo, ay, o sea que yo les gané a ellas. Y entonces yo no podía creer que sin entrenar bien, que con lo indisciplinada que yo era, le había ganado a chicas que eran campeonas del mundo, que estaban en un mundial ganando y yéndole súper bien. Y eso fue lo que a mí como que me dio un impulso a decir, yo puedo con esto. Entonces para mí esa medalla es como el principio del resto de las medallas importantes que tengo. Y el último es este. Ay, ese es la mascota del mundial de Ibagué. El mundial de Ibagué fue mi segundo mundial, 2021, fue mi segundo mundial. Y en el mundial de Ibagué, porque yo en el 2019 no competí, yo fui a pasear literal, porque yo me gané mi cupo, todo, yo emocionada. Y fuimos a Barcelona y yo no corrí ni una sola prueba, o sea, ni siquiera pude ponerle el número a la licra. En la selección Colombia te dan licras de entrenamiento y cuando vas al mundial te dan las licras de competencia. Yo las licras de competencia nunca las usé porque no competí. Entonces yo estaba súper decepcionada de la vida. Y bueno, pasó pandemia, entonces yo decía, no, esto es una señal de Dios que me está diciendo que por aquí no es. Y Heini me dijo, dame un año más que te prometo que yo te voy a ayudar a ser campeona del mundo. Y yo, bueno, está bien. Y llegó el mundial de Ibagué y 11 días antes de competir en las pesas hice un salto y me doblé el pie y tuve un 15 grado 2. Entonces yo dije, no, ya no voy a competir. Y me puse a llorar, obviamente fue muy duro, fue muy traumático. Y Heini estaba ahí, yo compartí habitación con Heini en la selección y me dijo, si dejas de llorar y te pones en modo para recuperarte el pie, yo te voy a ayudar, vamos a hacer lo que sea necesario, pero vas a ser campeona del mundo. Si tú no te pones con la cabeza firme, esto se acabó. Y me dijo, y te van a sacar de la selección porque tienes el pie muy malo y te van a sacar porque se supone que médicamente yo no podía competir. Pero hicimos de todo. Yo hacía terapia todo el día. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, me acostaba a las 12 de la noche haciendo terapia. Todo el día de corrido. Y ella me ayudaba un montón, iba y compraba las bolsas de hielo, me las traía, mejor dicho, ¿qué no hizo? Entonces ella sí tenía que ir a patinar, a mí me dieron permiso de 2 días, de faltar 2 días. Al tercer día, si yo no estaba lista, me echaban. Y ya faltaban 10 días para correr. Entonces cuando llegó el día que yo tenía que patinar, yo nunca quise ir a la clínica, porque si yo iba a la clínica con el reporte médico, era obvio que yo no iba a poder competir en el mundial. Sí. Entonces yo dije, no voy. Y todos en la selección con el grito en el cielo, tienes que ir. Y yo no voy a ir, yo estoy bien. Yo no estaba, yo no podía ni caminar. Pero yo estoy bien. Mentira. Yo para levantarme al baño tenía que ir saltando en un pie porque no podía firmar el otro. Me puse el patín el día que me tocaba y hice una prueba en mi habitación y abrí toda la bota y me puse el patín y no me entraba de lo inflamado que estaba. Y yo miraba y yo le decía, no puedo. Me dijo, sí puede. Y cogió una venda y me vendó el pie. Ella nunca ha estudiado nada de eso, pero lo hicimos como por empíricamente. Y me vendó el pie súper duro y como que me lo aplastaba. Y me dolía, como no tienes idea, pero yo me puse la bota y yo dije, me parto el pie o soy campeona del mundo, una de las dos. Y yo iba a entrenar, entonces me iba, si el entreno era a las 3 de la tarde, yo me iba a las 2:15 para que nadie me viera caminar hacia el entreno, porque yo cojeaba muchísimo. Entonces Heine me decía, vete sola sin el bolso y yo te llevo el bolso y allá te lo dejo para que yo no llevara el peso de los patines. Entonces yo me iba ahí cojeando desde las 2:15, me sentaba, me ponía, ella llegaba después, yo abría la bota, ella me ayudaba a amarrarme el patín porque yo no era capaz de hacerlo. Y cuando me puse los patines por primera vez se me fue el cuerpo así hacia el lado porque yo no podía sostener. Y ella me miraba y me decía, ¿qué hubo? Y ella, no, yo lo hago. Me tocó patinar así. Yo competí el mundial así con el pie malo. La primera prueba que competí en el mundial quedé segunda, perdí por 0.04 milésimas la medalla de oro. Eso es menos de media rueda. Y yo, o sea, yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo me vas a tener esta? Y al día siguiente, en la noche, te dicen quién va a correr al día siguiente. Y en la noche se me acercó el entrenador y me dijo, por lo bien que competiste, entonces me dijo, mañana
vas a competir con Heini y ella va a ser tu coequipera. Y yo, bueno, listo, me puse súper feliz, pues yo sabía que ella iba a dar todo para que yo ganara. Y desde la primera fase hasta la final, todo se dio perfecto. No, me dolía el pie, pero yo me hacía que no. Ganaba bien, pasaba cómoda, todo. Y cuando gané, siempre me persino, hice así, esa fue la primera vez que hice así, porque era como que yo le dije a ella también lo hizo. Yo le dije, si gano, prométeme que lo vas a hacer. Dijo, sí, te lo prometo. Porque era como de que la mente lo podía todo, ¿sí? Entonces yo llegué y hice así, tata, y cuando me monté al podio, me dieron la medalla, me pusieron la camisa de campeón del mundo. La camisa solo se la ponen a los mayores. Pusieron la camisa y me dieron el pijao. El de los 1000 metros lo regalé a mi entrenador y este me lo quedé yo. Y por eso es muy valioso. El pijao para mí es el muñeco de mi primer título del mundo. Bueno, ahora vamos con la pregunta número 6. Bien. Antes de ganar campeonatos importantes, ¿qué fue lo que más te enseñaron las derrotas y los segundos lugares? A persistir. Todo lo que te he contado, imagínate, años de creer que no podía, desde que me fui a Cartagena, básicamente. Yo llegué a Cartagena y en el calentamiento, ponle que calientan 10, 15 minutos, y en el calentamiento me cogían vuelta de lo mal preparada que yo estaba. Cualquier persona que le pasa eso renuncia. Y yo decía, no puedo, o sea, yo no sirvo para esto. Y esas derrotas y esas cosas me llevaron como a cambiar el chip. Ahora tengo una mentalidad completamente diferente, pero fue trabajado, no fue que yo nací con la cabeza fuerte. Y bueno, tú estuviste en el campamento que yo hice, Sí. y yo hablé mucho de eso, de la fuerza mental, de entrenar la cabeza, de la persistencia, de todo eso, porque es mi historia de vida. Obviamente no me podía como desglosar tanto en ese tema como lo estoy haciendo ahora contigo, pero creo que el que conoce más o menos mi historia de vida entiende por qué yo siempre lo digo y por qué nunca lo saco de mi repertorio, porque en realidad caer te ayuda a levantarte. O sea, te caes y tienes dos opciones, o te quedas en el suelo o te levantas, no hay más. Y puedes llorar, puedes sufrir, puedes patalear, pero siempre son esas dos opciones. Y a mí caer me enseñó a levantarme. Y muchas veces caí y me quedé en el suelo. Y por eso creo que no fui campeona del mundo antes. Por la queja, por la cabeza tan mala que yo tenía en ese momento, de débil. Era muy débil mentalmente. Y las derrotas me enseñaron a convertirme en una persona totalmente diferente en ese aspecto. Y también las personas que yo tenía a mi alrededor. Cuando tú te sabes rodear bien de las personas correctas y cuando esas personas hacen su trabajo en ti, sucede eso. O sea, yo hoy, si no es por mi mamá, yo no fuera campeona del mundo. Si no es por mi papá, yo no fuera campeona del mundo. Si no es por mi abuela, yo no fuera campeona del mundo. Si no es por Heini, yo no fuera campeona del mundo. Si no es por Álvaro, yo no fuera campeona del mundo. Esas personas me rodearon tan bien que me impulsaron a ser campeona del mundo. Entonces, eso lo aprendí de las derrotas. O te levantas, mi vida, o te vuelves una perdedora más. Y también quisiera saber a qué edad empezaste a soñar con ser Selección Colombia. Como a los 6, 7 años. Porque en la época, en ese momento tú no habías nacido. Cuando yo tenía como 6, 7 años, la Selección Colombia de ese momento era Pastas la Muñeca, era la patrocinadora. Y salían en la televisión, salía la Cheche en la televisión y decía yo como Pastas la Muñeca y tú, y yo veía la propaganda y yo, mamá, hay que comprar Pastas la Muñeca. Y empecé a verlas competir, a la Chechi, a una que se llama Alexandra Vivas, a Jersey Puello, a Berenice. Y yo decía, yo quiero eso en mi vida, yo no sabía ni qué pruebas eran ni nada, pero yo veía que ellos llegaban y celebraban en la línea y salían en la televisión. Y cuando estaban en los campeonatos, tuve la oportunidad, en Santa Marta se hizo un Interligas. Y ellas vinieron, todas esas tesas de ese momento vinieron.
y yo estaba en las gradas como una fan más detrás de todas. Detrás de todas yo le pedía fotos a la Chechi, a Jersey, a Alexandra, a todas. Y a Elías también le pedía fotos. Yo tengo una foto con Elías chiquita y él allá. Y yo, Elías, por favor. Eran unas superestrellas para mí. Y yo las veía ganar y yo decía, yo quiero ser así, yo quiero ser así. Entonces yo creo que desde esa época, sin conocer muy bien las pruebas ni el deporte, ya yo soñaba con ser campeona del mundo. Yo sueño con ser campeona del mundo desde hace muchísimo. ¿Hace cuánto patinas? ¿Hace cuánto, papi? 4 años. Desde los 4 añitos, o sea, llevas 6 años patinando. ¿Y desde cuándo sueñas con ser campeona del mundo? Es que no sé. No sé. ¿No te acuerdas ni siquiera? No. O sea, ¿tú crees que desde siempre quieres ser campeona del mundo? Es como un sueño que no lo puedes... O sea, que no lo puedes obviar. Es como que es tu día a día. O sea, a mí sí me pasa a mí. Igual, tal cual. Y ¿qué valores te ha enseñado el patinaje que uses en tu vida diaria? La disciplina, muchísimo. Yo estudié antes, bueno, cuando en la época del mundial universitario y eso, yo estudiaba administración de empresas. Y estaba como terminando esa época de rebeldía, de indisciplina, del cabeza débil y todo eso. Y yo dije que no podía hacer las dos cosas, que no podía estudiar y patinar. Y me salí de la universidad. Duré 4 semestres y me salí de la universidad. Entonces ya cuando empecé como a cambiar hábitos, a cambiar pensamientos, a cambiar actitudes, dije, bueno, yo tengo que estudiar, ¿no? Yo no me puedo quedar así y vivir así la buena vida. Entonces entré a estudiar a la Universidad de Magdalena y yo siempre he soñado con ayudar a los deportistas. A mí me encanta eso y me encanta pelear por el deporte y cómo así que no le están dando los apoyos y cómo así que no hay plata para los deportistas. Eso lo llevo mucho porque siento que nadie pelea por los deportistas. O sea, es como que es una rama en Colombia como medio desagradecida, porque vemos a los deportistas en televisión cuando llevan un título y todo el mundo, ese es el deporte, nuestro deportista, o Katherine Ibargüen y la mejor. Y cuando yo estaba en China, en Chengdu en los World Games, es que el patinaje es lo mejor que tiene, y bueno, todo increíble. Y todo el mundo sale a aplaudir, y a mí me encanta eso porque yo siento que los deportistas tenemos y necesitamos reconocimiento. Pero nadie sabe cómo come el deportista, cómo se transporta el deportista, cómo hace el deportista. Y eso es lo que me genera como esa dualidad. Y yo digo, bueno, aplaudanos todo lo que quieran porque nos los merecemos y qué lindo es representar a tu país, pero también apóyennos. Entonces, con ese pensamiento yo dije, voy a estudiar administración pública y me metí a estudiar administración pública y ya estaba en el alto rendimiento, ya tenía que entrenar más, todo eso. Entonces esa disciplina de no dejar caer la universidad y no dejar caer el deporte fue como que me puso muy disciplinada en la U, me puso muy disciplinada con mis inversiones, con las finanzas, con saber qué hago y a dónde voy a llevar mi vida. Soy muy disciplinada y creo que eso me lo dejó el patinaje, y el día que yo me retire, eso me lo dejó el patinaje para siempre. También la forma en cómo yo veo la vida me la enseñó el deporte, porque siento que yo tengo 26 años y yo empecé, digamos que a devengar del deporte hace unos 5 años más o menos. ¿Qué valores te ha enseñado el patinaje que uses en tu vida diaria? Bueno, la disciplina como eje fundamental, porque bueno, siento que eso es todo, o es la base para conseguir los logros y las cosas que uno quiere, dentro y fuera del deporte, en la universidad, en el trabajo. O sea, nosotros en la categoría mayores del patinaje solemos decir que la vida real es otra cosa. La vida real de sobrevivir con X sueldo, de no estar viajando, de ir a trabajar, de cumplir horario, de responderle a un jefe, esa vida real no es fácil. Y uno a veces en el deporte se queja porque que no es fácil, que el ambiente, que las lesiones. Sí, no es fácil, pero es que nada, la vida es fácil. Entonces, entender eso y
y ser disciplinado en la vida, ser disciplinado con tus inversiones, con tus finanzas, con tu familia, es fundamental. Hoy yo veo la vida desde otra perspectiva porque lo entendí y el deporte me lo enseñó a muy temprana edad. De pronto ya yo tener la edad que tengo y 26 años y estar devengando hace 4 o 5 años y poder ayudar a mi familia, poder pagarles un viaje, poder pagar recibos, poder facilitarles la vida a ellos, para mí eso me llena de orgullo porque la verdad todo lo que ellos hicieron por mí es como en una u otra forma pagárselos, aunque nunca me lo pidieron, lo hicieron por su amor, pero hacerlo es satisfactorio y no todos los deportistas, incluso todos los deportistas que le va bien, lo hacen o pueden hacerlo porque quizá en su vida diaria o fuera del deporte no son tan disciplinados, no son, ¿sí me entiendes? Entonces yo haberlo entendido desde joven y aplicarlo en mi vida ha sido de los regalos más lindos que me ha dado el deporte. Ahora quiero que esto podría ser un tip para los que están viendo el podcast y es cómo superas los nervios antes de cada competencia. Bueno, los nervios siempre están, nunca se van a ir y es la primera cosa que uno tiene que entender. Asimilar que vas a estar nervioso, que no se te va a quitar. Hay formas de manejarlo, porque una cosa es el nervio, otra cosa es el miedo de salir a correr y otra cosa es dejar que eso te paralice. Entonces, yo lo primero que hago es aceptar que estoy nerviosa, respirar. En la respiración influyen muchas cosas porque tu corazón se acelera. Con la adrenalina, el corazón se acelera. Entonces los nervios te provocan adrenalina y hace que tu corazón se acelere, se te suben las pulsaciones y tu respiración es más constante, como, ¿sí? Entonces en la respiración profunda, exhalas, tu pulso baja, tu mente se aclara más, se te baja la adrenalina, entonces tú empiezas a entender que es normal. Yo me lo repito mucho, es normal. Todo está bien, son nervios, a todos nos pasa, porque a todos nos pasa, y respirar, intentar controlar eso y no dejar que los nervios me dominen o que el miedo a perder me domine, porque cuando salimos a la línea hay más posibilidades de perder que de ganar, estadísticamente. Salen, no sé, 8 personas en 1000 metros y las 8 no van a ganar, solo gana una, entonces pierden 7. Hay más posibilidades de perder que de ganar. Y tú lo entiendes y lo asimilas y tienes que estar cómodo con la idea de que eso puede suceder, de que puedes salir a la prueba y perder. Entonces tú dices, bueno, ok, hay posibilidades de perder, pero no pasa nada. Son nervios, igual voy a ganar. Eso me lo digo mucho. Como que, ok, hay posibilidades de perder, estoy nerviosa, es normal, a todos nos pasa, pero me siento bien, entrené bien, estoy cómoda, me siento cómoda, en todas las fases me fue bien. Hoy es un buen día para ganar, siempre me lo digo. Y ahí tu mente se torna positiva y todos los pensamientos que empiezas a tener tienen que empezar a ser positivos y ahí vas fluyendo mejor a la pista. Ok, ahora quisiera saber qué haces cuando el cuerpo puede pero la mente no te deja. Bueno, intento que eso no suceda, para eso entreno la cabeza. La entreno mucho. El año pasado en el Interligas mi delegación tuvo un Interligas bastante complicado y no habíamos ganado medalla y yo acababa de perder una prueba y en la noche anterior me puse a arreglar las ruedas, a escoger cuál era la mejor, incluso a mirarles el rebote de la rueda para ver cuál era mejor, o sea, con todos los detalles posibles. Y desde la noche anterior empecé a hablarme en positivo, empecé a hablarme que iba a ganar, que todo estaba bien, que ya era momento. O sea, desde la noche anterior empecé a meterme en la carrera. Me levanté más temprano de lo que normalmente lo hago. Me levanté positiva, me levanté y dije, hoy voy a ganar, lo siento. Me bañé con agua helada, no me gusta el agua helada, lo detesto, pero ese día me bañé con agua fría y dije, hoy es el día, hoy es el día.
y desde que me fui a desayunar, desde todo, o sea, mi mente estaba preparada para la carrera. Y cada fase que iba teniendo, no fueron fases fáciles, hubo creo una que pasé de segunda, no pasé de primera, y me decía, no importa, voy a estar bien, voy a ganar. Y gané, la prueba la gané. Entonces creo que uno entrena la cabeza, e incluso cuando no estás en carrera, sino en entrenamiento normal, en tu casa, uno entrena la mente para que esas cosas no te pasen. Porque he conocido cientos de ejemplos de deportistas que entrenan demasiado bien. Yo tengo compañeros y he tenido compañeros que entrenan mucho mejor que yo. Y yo considero que entreno muy bien. Pero ellos son brutalmente entrenando. Y llegan a las carreras y las cosas no se le dan. Y no se le dan y no se le dan. Y lastimosamente, si no cambian la cabeza, no se les va a dar nunca. Entonces, primero, o igual que las piernas y el cuerpo, se tiene que entrenar la cabeza. Si no, no va a suceder nada. Bueno, y ya para cerrar el podcast, mirando todo tu proceso, desde el inicio hasta hoy, ¿qué sueño sigue latiendo en tu corazón? Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo quiero... En el patinaje existen 5 eventos de ciclo olímpico. El ciclo olímpico es cada 4 años, porque es un ciclo, ¿cierto? Entonces, empieza con bolivarianos, sigue centroamericanos, luego suramericanos, panamericanos y en nuestro caso, World Games, que en el caso de los atletas que van a olímpicos de verano, serían los olímpicos. Es como lo más alto, el tope más alto del ciclo. Para nosotros, que no vamos a olímpicos de verano aún, para nosotros es World Games. Ya yo cumplí ese sueño de ser medallista de World Games. He sido campeona bolivariana y suramericana. Me hacen falta 2 eventos de ciclo olímpico. Es muy difícil ir a los eventos de ciclo olímpico porque solo va 1, máximo 2. Entonces, quiero, y esto no lo he dicho nunca, apenas lo estoy expresando en voz alta, quiero ganar esos 2 eventos de ciclo olímpico, pero si no están los planes de Dios que sean los 2 sino 1, yo escogería Panamericanos, porque es el que está antes de World Games. Entonces me gustaría tener esos 2 eventos. Creo que yo me retiraría feliz. Hoy me puedo retirar feliz igual, porque siento que he cumplido todo lo que he querido, pero si Dios me da la oportunidad, no la voy a desaprovechar. Y quiero también 2 cosas más, y es ser campeona del mundo las veces que Dios me lo permita. Ya lo he sido, pero las veces que Dios me lo permita lo quiero seguir siendo. Y me encantaría poder ayudar a que alguien, bueno, 2 personas, una de Cartagena y una de Santa Marta, también sean campeonas del mundo. Ok, bueno, Mafe, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Hubieron respuestas bastante, ¿cómo se podría decir? Bastante buenas y que le servirían a muchos niños. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio y no sé si te quieras despedir. No, gracias a ti por invitarme, por ser del Team Teams. Gracias a tus papás por también la invitación, por apoyarte. Ojalá cumplas todos tus sueños. Me encantaría, obviamente no voy a estar patinando cuando eso suceda, pero verte desde el televisor y que te acuerdes de mí y me regales la fotico a mí después. Acompañarlos para mí fue muy especial. Que me hayas hecho llorar también. Y nada, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por ver el podcast. Perdón si hablo mucho. Y no, espero que haya sido un espacio agradable y que les haya servido.